Bueno, entonces gracias a todos, realmente a todas las personas que se han acercado para participar ahora en directo y también a los que después van a escuchar estas charlas porque van a quedar grabadas, van a estar en el canal de YouTube del CCT, entonces van a tener posibilidad de verlos y de escuchar a aquellos que no pudieron estar hoy por diversas cuestiones. Bueno, entonces este ciclo de charlas lo hemos organizado desde la Oficina de Comunicación de la Ciencia y lo hemos titulado ¿Cómo comunicar lo que hacemos? Entonces, está pensado para que nos sentemos un poco a reflexionar sobre nuestra práctica, a reflexionar sobre em, cuáles son las fortalezas que nosotros creemos que tenemos y nuestras debilidades para comunicar lo que hacemos y para aprender también de profesionales que van a estar en este ciclo, que son educadores, comunicadores sociales, también biólogos y geógrafos que están orientados a la educación, a la comunicación. Entonces ellos nos van a presentar conceptos, herramientas y nos van a mostrar cómo están cambiando muchos paradigmas, y lo cual es bien interesante para que aprendamos sobre esto y podamos comunicar de una manera mejor lo que sabemos hacer. Bueno, les cuento rápidamente este programa que tenemos, que ya lo vamos a terminar de socializar bien. Bueno, ahora estamos nosotras con Alexandra, yo un poco presentando lo que estamos armando desde la oficina o cómo ha sido un poco la historia del IADIS en comunicación. Luego va a estar Alexandra con su charla de comunicamos o transferimos, esa es la cuestión, o sea, ya empezar a ver cuestiones conceptuales de comunicación de la ciencia. Luego tendremos a dos comunicadoras sociales que nos van a hablar de cuestiones, si se quiere, un poco más teóricas y bien importantes para mostrarnos un poco la complejidad que tienen estos sistemas de intercambios en la comunicación pública de la ciencia. Luego vamos a tener el miércoles 1 de septiembre a dos personas bien interesantes que nos van a mostrar miradas muy críticas de la educación ambiental, en el caso de Anne Kunz, y también una mirada crítica respecto a cómo ocurre este diálogo de saberes sobre la naturaleza, sobre la biodiversidad entre distintos autores. Y eso nos va a contar Gabriela Díaz. Después, el miércoles 8 va a ser el Día de las Educadoras, porque vamos a tener a Silvia Musso, que es una persona que trabaja en la Facultad de Educación, que nos va a decir propuestas concretas de comunicación científica en contextos diversos. Cómo nosotros podemos, nuestros contenidos de investigación, transformarlos en contenidos escolares, en contenidos que los niños y las niñas en las escuelas puedan aprender. Después tendremos a Laura Deliberto y Sandra Vélez, que son dos docentes del jardín maternal, y ellas nos van a llevar un poco al mundo de los niños más pequeñitos, para que veamos qué estrategias podemos usar o qué estrategias podemos aplicar para comunicar la ciencia a los más pequeñitos. Y finalmente tenemos a dos comunicadores sociales más, que en realidad son tres, acá me está faltando una ilustradora, que son personas que trabajan en el ICA y que nos van a contar sobre distintas propuestas de herramientas transmedia para poder comunicar. Así que, bueno, creo que va a estar todo interesante. Bueno, empezamos ahora entonces con Alexandra. Bueno, yo creo que estamos todos acá entre conocidos, pero por las dudas me presento rápidamente. Bueno, yo soy Claudia Campos, soy investigadora del IADISA hace unos cuantos años, hice mi tesis de doctorado también en el IADISA, trabajando en ecología de tierras secas, interacciones planta-animal, y luego fui de a poquito metiéndome más en lo que son las relaciones entre las personas y la naturaleza, que es un tema que me encanta, una línea de investigación muy interesante. Y bueno, y siempre he estado metida en educación ambiental y en comunicación, entonces, bueno, inquieta en ese sentido y me parece como una función muy importante del instituto, por eso es que ahora vamos a conversar sobre eso. Y bueno, y Alexandra Barahona, que
después va a enganchar en la otra charla. Alexandra es comunicadora social, es licenciada en comunicación social. Ella ha estudiado en la facultad ¿cómo es, Ale? La facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. políticas Ahí y me acordé, sociales. de Ciencias Políticas y Sociales, de acá de la Universidad de Cuyo. Y Alexandra, tenemos la suerte de tenerla como becaria desde el año 2017. Y digo la suerte porque es hermoso tener a gente de otras disciplinas que nos puede ayudar un montón en esta tarea de comunicar. Y bueno, y ella justamente está haciendo su tesis en percepciones en torno a la importancia de la comunicación y la educación para la conservación de la biodiversidad. O sea, está justamente en este tema de cómo se comunican los conocimientos. Muy bien. Bueno, paso rápidamente un poquito de historia porque es importante, yo creo, saber en qué base estamos parados, ¿no? Para seguir construyendo a partir de allí. Entonces, bueno, la educación y la comunicación son desde el comienzo objetivos institucionales del IADISA, ¿no? Desde que se dijo que en un artículo allá de Constitución que nosotros debemos promover la vinculación con la sociedad mediante el intercambio, la transferencia y la difusión de conocimientos, la formación de recursos humanos y la docencia. Y también es un valor institucional del instituto, este compromiso con la difusión y la divulgación de las actividades de investigación de la unidad ejecutora. Entonces, bueno, y esto se viene haciendo realmente desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros materiales que logré rescatar del instituto, que seguramente hay muchas cosas antes, pero bueno, les cuento lo que logré pescar, es esta serie Pichi Ciego que aparecía en el año 94 y uno puede ver que eran recursos en papel, recursos blanco y negro, recursos, bueno, quizás no con la ilustración que podríamos llegar a tener ahora, pero eran recursos que llegaban a las escuelas y eran recursos muy buscados y quizás fueron las primeras cosas o los primeros... las primeras maneras en las que empezamos a comunicar lo que se hacía. Este material está digitalizado, hace unos años lo digitalizamos y si lo quieren ver está en las páginas, ahí dentro de la página del IADISA, en un ítem que es material didáctico. Está un poquito escondido, pero ahí está. Luego, en el año 96, se forma la Oficina de Transferencia Educativa. Esa oficina, que es la que está funcionando hasta hace muy poquito, ya vamos a contar cómo hemos formado la de comunicación de la ciencia junto con esta oficina de transferencia educativa. Bueno, esta oficina funcionó desde el 96 y realizaron muchas actividades. Entre ellas dos que creo que son muy remarcables. Uno, los talleres de educación ambiental para las escuelas, que eran unos talleres realmente muy buenos. Yo me acuerdo que cuando llegué al IADISA estaban a pleno funcionando. Y en esos talleres participaban un montón de colegas de nuestro instituto. ¿Por qué? Porque las escuelas tenían sí, alternativas o propuestas que ellos podían elegir. Había una visita, por ejemplo, a la colección de fauna del IADISA, y para eso había una persona encargada de recibir a las escuelas, de mostrar todo lo que tenía que mostrar y preparaban material didáctico, unos cuadernillos didácticos para los docentes y para los alumnos. También había de oferta un trabajo práctico en el laboratorio de fitoquímica. Había una visita al zoológico de Mendoza que se reservaba con el apoyo y la guía de alguien del IADISA, una visita a la reserva Divisadero Largo, una visita a la planta de tratamientos de residuos. Estaba muy bueno, todo con material didáctico ofrecido y bueno, y todo a cargo de distintas personas, como les decía, de nuestro instituto, bajo la coordinación de Mirta Zárate y de Carlos Tello. Otra cosa que también se hizo durante muchos años, incluso hasta hace poco tiempo salían en suplementos del diario, eran capacitaciones para docentes. Y muchas de ellas fueron online y muchas con estos suplementos que si uno busca, acá yo les he puesto dónde están, en Mendoza Eduar, Cambio Climático, ahí están los suplementos y
para eso también se consultaba a la gente del IADISA para que aporte contenidos sobre distintos temas. Por ejemplo, acá hay uno de biodiversidad, hay distintas temáticas que se abordaban y salían en Diario Los Andes. Vale decir que el IADIS ha tenido muchos años una coordinación de trabajo bastante importante con la Dirección General de Escuelas y con el diario Los Andes. Lo menciono porque son cosas que debemos tener en cuenta como fortalezas, ¿no?, de nuestro instituto. Bueno, después, desde el año 98 y más o menos hasta el 2008, estuvo funcionando el Sendero del Garabato. Ahí ya fue como tener un espacio físico para que el IADISA pudiera llevar a cabo distintas propuestas también de educación ambiental. Ahí las escuelas venían a visitarnos y nosotros les ofrecíamos distintas cosas. Este espacio estaba en la cuenca aluvional piloto del Yanigla. Para los que no la conocen, es al lado del puesto Leiva, que sería detrás del Liceo Agrícola. Ahí funcionaba, que es ahora lo que se ha dado a llamar el nuevo parque de montaña, ¿no? Ese nuevo parque de montaña toma parte de lo que nosotros recorríamos con los niños en ese tiempo. Y bueno, aquí los niños venían de visita, tenían un recorrido para reconocer adaptaciones y reconocer especies nativas, exóticas del piedemonte. Un poco la idea era mostrar la importancia del piedemonte para la ciudad. Y bueno, creo que muchos le tenemos cariño a esta propuesta porque casi, no sé qué porcentaje del IADISA, pero un montón hemos trabajado acá como guías y como coordinadores y bueno, y todos en algún momento de becarios hemos pasado por estos lados. Ustedes acaban de ver algunas caritas conocidas de hace muchos años haciendo las distintas actividades con los chicos. Teníamos charlas, les mostrábamos material de las colecciones, había cuadernillos de soporte para los docentes, para los niños de distintos niveles, mucho trabajo realmente del IADISA estaba mostrándose, comunicándose de esta manera. Teníamos una linda cartelería que era muy didáctica. En esos tiempos teníamos una gran ayuda del MAGRAF, que ahora es el área de comunicación del CCT, pero bueno, con ese apoyo pudimos hacer realmente muchas cosas. También el Yadisa tiene una historia larga en producción de materiales que quizás ya no fueron, ¿cómo decirlo?, proyectos institucionales, como a lo mejor fueron los de recién, ¿no? Este sendero que permitió que muchos pudieran comunicar, o las propuestas que mostré antes de los talleres para las escuelas en los que muchos podían participar. Estas otras propuestas quizás que estoy mostrando ahora son más individuales o más de grupos específicos, pero son propuestas realmente que vienen desde mucho tiempo atrás, con mucha trayectoria y muy valiosas, que realmente han llegado a muchísima gente. Entonces, tenemos montones que ustedes pueden ver de cartillas, libros, boletines de extensión, incluso una revista de transferencia científica que es Experimentia, libros escritos por nosotros. Bueno, estos materiales están también, algunos en la página del CCT, y faltan muchísimos más, por supuesto, los pueden ver en las páginas del CCT, en la página de Geobotánica específicamente, hay muchísimo material, todo digitalizado. Quizás el tema es que lo tenemos muy desperdigado por ahí y tendríamos que tratar de darle una forma, ¿no? Para que no haya que estar buscándolo por tantas fuentes. Y tenemos montones de láminas y folletos que también desde el Yadisa hemos producido y seguimos produciendo. Muchos de ellos no están digitalizados o al menos no están disponibles en forma digital. Quizás tengamos que tomarnos el trabajo de hacer eso también, porque ese material llega mucho a las escuelas. Los docentes pueden imprimirlos y pueden repartirlos, pueden trabajar con ellos, entonces es material muy valioso y ha sido producto de, como siempre, de proyectos en los cuales metemos algo de comunicación, entonces por ahí para nosotros puede resultar una herramienta bastante fácil de hacer, ¿no? Es como que eso no nos cuesta tanto, me parece.
También a lo largo de la historia del IADISA tenemos ciclos de conferencias, talleres, debates, ciclos de formación, todos dirigidos a diferentes públicos, a guardaparques, a productores, a gestores. Entonces, bueno, tenemos también nuestra historia de comunicación relacionada con estos aspectos. Bueno, la cosa es cómo seguimos ahora, qué pasa ahora, ¿no? Un poco es la cuestión. Entonces, bueno, primero contarles que desde diciembre del 2020, por una propuesta del Consejo Directivo, se crea la Oficina de Comunicación de la Ciencia. ¿Cuál es el objetivo principal? Y bueno, el objetivo es coordinar las propuestas dirigidas a la comunicación de nuestras investigaciones a través de distintas formas, ¿no? De distintas formas de comunicar, que esto lo vamos a charlar en un ratito y a partir del ciclo. Bueno, en sus inicios esta oficina está integrada por los que aparecemos aquí, Laurita, Alexandra, las personas que estaban en la oficina de transferencia, Mirta, Mónica, Vicky y yo. Estamos en un principio, pero digamos, ya les voy a contar que esto es dinámico. Esta oficina de comunicación de la ciencia funcionará bajo la premisa de comunicar la ciencia a nivel institucional, teniendo en cuenta las líneas de investigación que se desarrollan y las iniciativas de los integrantes de los institutos, del instituto. Entonces, se va a encargar de articular acciones de comunicación. Y yo creo que lo más importante es que vamos a tratar de brindar un marco que facilite este diálogo entre las ofertas que nosotros somos capaces de generar y las demandas que tenemos de distintos actores de la sociedad. Lo primero que vamos a hacer es elaborar un reglamento de funcionamiento, que en eso estamos. Entonces ahí vamos a poner bien esta cuestión de la conformación de la oficina, cuántas personas, cómo se renueva o cómo vamos a funcionar, porque obviamente se va a poder sumar toda la gente que esté interesada. Esa es la idea, ¿no? Y otra tarea importante en la cual vamos a trabajar es en elaborar un programa de comunicación institucional, teniendo en cuenta los objetivos y las líneas de investigación de la unidad ejecutora. Vamos a tratar de construir este marco para que todos podamos comunicar con un mensaje similar o con una forma de comunicar que sea coherente, ¿no? En este programa. La idea también es coordinar visitas educativas al instituto, o sea, volver a abrir algo que permita que las escuelas se acerquen, que distintos visitantes se acerquen, tener algo para ofrecer. También vamos a facilitar desde la oficina la producción de material educativo y de divulgación en distintos formatos, ¿no? Pueden ser impresos, digitales, audiovisuales, en distintas plataformas. Entonces va a haber como un apoyo en facilitación y siempre buscando esta coherencia e integración con el programa. También vamos a promover y vamos a acompañar a los proyectos de investigación que contemplen la comunicación de la ciencia. Vale decir que ahora cuando nosotros escribamos nuestros pedidos de PIP y de PICT o de lo que sea, contemplemos en algún lado comunicar lo que hacemos, porque vamos a tener a lo mejor una oficina o un lugar donde nos pueden dar una manito para hacer esta comunicación. También vamos a estar a cargo de la cuestión del uso del logo institucional en la elaboración de los materiales, o sea, ir viendo en qué materiales va el logo, que eso quede de una manera bastante ordenada. Representar al instituto ante convocatorias e invitaciones que haya donde se requieran cuestiones de comunicar. Por ejemplo, en este momento está el tema de la reconversión del acuario en centro de conservación de la biodiversidad, por ejemplo. Entonces hay mesas de distintas temáticas, una de ellas es sobre educación, entonces nosotros estamos participando en esa mesa, por ejemplo. Entonces tratar de buscar esos espacios donde llamen y que podamos nosotros comunicar lo que hacemos. También se está haciendo el proyecto de jardín botánico y también estamos participando desde allí en apoyo también a lo que sería educación.
También otro de los objetivos que tenemos es interactuar con instituciones como la Universidad de Cuyo para generar materiales diversos, desarrollar proyectos y formar recursos humanos. Y también estaremos, como siempre, gestionando la solicitud de fondos para poder financiar proyectos de comunicación de la ciencia. Bueno, eso creo que sería todo por mi parte en este momento, pero no sé si habría alguna pregunta, si alguien quiere comentar algo. No sé, Laurita, si quieres comentar algo, o Ale, bueno, o si ha No, yo, quedado más o menos clara la idea. Siéntanse libres de opinar, aprovechen. No, no, fue súper claro. bonita, muy bien. Solo más importante es escuchar a los y las presentes, los comentarios, Ajá, preguntas, aportes, eso. perfecto, buenísimo. Tienen ahí por ahí un ratitín para decir algo mientras voy poniendo otra cosa, porque yo he mandado por el chat, no sé si todos pueden mirar el chat ¿cómo es? Del Zoom. Al principio hay un link a un documento compartido. No ¿Lo se ve, pueden ver? Clau. No, no se ve. Yo entré después y no está. Yo veo a partir desde que entré, así que tenés que mandarlo de nuevo. por eso. Tienen razón, claro. No es menor lo que me están diciendo. Perfecto. Entonces ahora lo voy a compartir de nuevo. Y yo tengo que salirme del compartir pantalla, me imagino, para poder compartir en el chat. Bien, entonces ahora ahí estaría. ¿Ahí llegó? Sí, Clau. Sí, llegó. Perfecto, buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos ¿Puedo a hacer ver. una consulta en relación Claro, a la oficina? por supuesto, Em, sí. yo sé, por ahí es muy anticipada mi pregunta, pero estaba pensando si está prevista la incorporación de algún técnico o algo así, no sé cómo se llamaría, que esté formado específicamente en comunicación y sobre todo en la construcción de estas nuevas herramientas digitales que la pandemia nos puso pata para arriba a todos a aprender de golpe. Y bueno, eso, más que nada, porque vi que están Mirta, Vicky y Moni, pero bueno, por ahí capaz que o hay una cuestión de que hay que aprender un montón de cosas nuevas, o no sé, capaz que está pensado de alguna otra forma. Bueno, eso, nada más. Yo porque Sí, va de parte de mis propias debilidades claro. Ujú. que estoy aprendiendo a la fuerza. Claro, perfecto. Sí, Dani, totalmente. Mira, es una de las cosas que se están pensando, justamente en los perfiles de solicitudes de personal de apoyo y demás, en el consejo directivo se está pensando, es una de las opciones. Y otra de las opciones es tratar de, si no, buscar la adscripción de alguna persona, de alguna otra entidad pública que pueda venir al IADISE y justamente tenga estas capacidades que vos estás diciendo. Justamente es el perfil que estamos buscando. Así que sí, es algo que se está contemplando y que nos vendría realmente muy, pero muy bien ese tipo de apoyo. Sí, tal Buenísimo. cual, No, para estar también tal cual. alertas, que por ahí, ponele, Sí, yo me muevo en la universidad, entonces por ahí, si vemos a alguien que tiene ese perfil y una de las opciones es la adscripción, también poder comunicarles a ustedes que están en la oficina, che, hay alguien que podría encajar re bien sí, y poder hacer ese nexo. Bueno, está bueno sí, saberlo. Genial. Sí. Genial. Sería lo perfecto, ideal. buenísimo. Genial la Bueno, pregunta. de hecho ya hay una propuesta que han traído Nati Schroeder y vos. Creo que hay una propuesta en esa línea, lo estuvimos hablando en la Sí, reunión que hicimos de pero sería para la sacarnos oficina ese acá. tema. Bien. Bueno, pensábamos en un perfil que tuviera cierta transversalidad, ¿no? Más que pensar personas para espacios, pensar funciones y Ujú. que esas
luego se pudiera interactuar con distintos espacios, porque si no sería inagotable Perfecto. la demanda Sí. personal. Pero bueno, entiendo que hay una propuesta y tenemos que avanzar. Sí. Buenísimo, fantástico, gracias, Así chicas. es la idea. Sí, sí. Sí, ahora estamos como en búsqueda de esto, ¿no? De esta transversalidad en las funciones y de buscar programas que traten de acogernos a todos, ¿no? De que, no sé, como que el instituto funcione de esa manera, de una manera más transversal. Así que bueno, acá los invito, que veo que algunos ya están intentando escribir y me parece genial, porque una de las preguntas era que pensaran cuáles son las fortalezas y debilidades que ustedes sienten que tienen para comunicar lo que investigan, ¿sí? Entonces, ¿qué sienten que son fortalezas importantes y en qué se sienten que les estaría faltando un poco de apoyo, un poco de capacitación, de actualización o lo que sea? Entonces, por ahí, si se les ocurre, ahora tenemos unos 5 minutitos para llenar eso y, y bueno, eso nos ayuda muchísimo a nosotros para saber hacia dónde apuntar, ¿no? Así que bueno, les agradezco que pongan ahí con tranquilidad lo que quieran. Igual les va a quedar el link de este documento, así que si por ahí después se les siguen ocurriendo cosas y en la tarde tienen ganas de poner algo, escríbanlo, porque es lo que nos va a servir muchísimo para saber a dónde apuntalar, ¿no? Las formaciones que tenemos. Y en qué se sienten fuertes, y bueno, y veo que muchos tienen ganas y creo que eso es lo más importante. Y cuando hablábamos más temprano de la primera jornada y la segunda, y la última, perdón, que sean internas, justamente por esto, porque la idea es construir un FODA, por decirlo de alguna manera, donde podamos reflejar colectivamente las fortalezas y las debilidades del instituto, ¿no? Para la oficina, para que funcione la oficina de comunicación. Así que lo vamos a seguir trabajando. Sí, sí, tal cual. Buenísimo. Como ustedes pueden ver y leer, entonces lo que tenemos y es lo que tenemos, o sea, muchos conocimientos aprendidos por nosotros, conocimientos disciplinares, ¿no? Aprendidos, conocimientos disciplinares que nosotros mismos estamos todos los días generando a través de la investigación. Creo que eso es hermoso, es una fortaleza muy, muy, muy importante, porque no es que estamos comunicando lo que leemos de los libros solamente, estamos comunicando nuestra propia investigación, lo que nosotros mismos estamos encontrando, estamos descubriendo. Entonces eso le da un plus bien interesante a nuestro mensaje, ¿no? No es menor. Yo creo que por eso nos estimula y nos da muchas ganas de comunicar, nos da mucho interés en comunicar justamente lo que hacemos. Queremos que los demás lo conozcan, sepan. Entonces eso está buenísimo. Tenemos, como dice por acá, experiencias de primera mano, ¿no? Estamos ahí en contacto. Muchos tenemos experiencia docente, otros menos.
interés en comunicar, es lo que estamos diciendo, y pasión en el tema, justamente que tiene que ver con esto de que nosotros generamos estos temas para comunicar. Y bueno, y por ahí las debilidades que ustedes están viendo, que casi todos tenemos, es falta de ejercicio, falta de recursos didácticos, de herramientas didácticas, ¿no? De formación en comunicación. También falta de tiempo, seamos realistas, también tenemos muchas tareas y a veces el tiempo no nos da para todo lo que quisiéramos hacer. No sabemos cómo hacer las cosas atractivas para el público al que queremos llegar, ¿no es cierto? No sabemos bien cómo, esto de que en qué espacio, esto me encantó porque es justamente lo que estamos hablando, que la oficina debería tratar de construir un espacio para que nosotros comuniquemos, un espacio desde físico a espacios que de alguna manera nos faciliten la comunicación y nos ayuden con esto del tiempo, que justamente estamos diciendo, no tenemos tiempo, entonces si yo soy la que me tengo que poner a hacer absolutamente todo, desde comunicar hasta buscar el espacio, hasta esto, hasta aquello, bueno, es tanto que ahí uno dice, bueno, listo, hago un folleto y chau. Entonces, díganme si no les ha pasado eso, a todos nos debe haber pasado. Entonces, bueno, eso de generar un espacio que facilite esto, yo creo que es quizás una de las funciones más importantes, a mi modo de ver, de la oficina, ¿no? Y vinculaciones institucionales débiles también. Es lo que sentimos nosotros y es lo que habría que reforzar y por ahí asociarse justamente con instituciones que con esto tienen mucha más fortalezas que nosotros. Bueno, si les parece, esto pueden seguir escribiendo, no hay ningún problema. Ustedes son dueños ahí, pero ahora quiero liberar ¿Liberé o no liberé, Ale? Sí, liberaste. Sí, liberé. Quiero liberar esto para que Ale pueda seguir con su presentación. Bueno, Ale. Bueno, voy a compartir pantalla. Muy bien. Déjenme buscar, que no encuentro. ¿Dónde está? Bueno. Ahí va. Siempre pasa algo. Bueno, ahora, ¿me escuchan? Sí, Ale. Sí, bueno, les voy a compartir un pequeño video para dar inicio a la charla. ¿Lo ven? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Bueno, con este pequeño video de inicio, yo los quiero invitar a un viaje con la misión de poder reflexionar sobre nuestras propias prácticas de acciones de comunicación. Las que hemos hecho, las que estamos haciendo y en las que piensan que pueden llegar a incorporar a la oficina o hacer en el futuro. Esa es la propuesta, reflexionar, ¿sí?, sobre nuestras propias prácticas. Y les voy a compartir ahora la presentación. Bueno, lo central de mi charla es poder cuestionarnos sobre dos conceptos principales que siempre se han trabajado en lo que es comunicación, que es el concepto de transferencia y el concepto de comunicación. Por ahí son dos conceptos que se han usado mucho y por ahí está bueno saber de dónde vienen, qué significan, ¿sí?, para poder usarlos correctamente. En lo que es comunicación de la ciencia, siempre se lo ha usado como un concepto, un concepto bolsa, donde se han metido ahí todas las acciones, actividades que tienen que ver con esto de llevar la cultura científica
a la cultura popular o a la sociedad, siempre mirándolo como una manera lineal, como que había que llevar el conocimiento científico a la sociedad. La verdad es que hoy se sabe que la comunicación de la ciencia es una actividad más compleja que una transmisión lineal de conocimientos. Entonces, hay que ser consciente de esa complejidad para poder realizarla, ¿no es cierto? Y si realizamos otro tipo de acción, ser conscientes de que no estamos realizando una acción de comunicación, sino que estamos realizando, por ejemplo, una transferencia de conocimientos. Han existido diferentes etapas en lo que ha sido la comunicación de las ciencias. En una primera etapa, yo lo he puesto acá como en colores de semáforo, se la asimiló a la comunicación de la ciencia a un flujo de información que iba desde un saber experto a un público que era totalmente pasivo al que había que educar, ¿sí? Siempre mirándolo de una manera lineal, y donde la sociedad o este público al que nos dirigíamos no participaba, solamente recibía. Este primer modelo recibió muchísimas críticas, ¿sí? Entonces, para avanzar, surgió un segundo modelo que superaba el primero, que concebía como un flujo bidireccional, es decir, con dos direcciones. Había la posibilidad de que la otra persona entablara un diálogo entre la ciencia y la sociedad. Entonces superó a las limitaciones que tenía el primer modelo. Pero, sin embargo, sufrió muchísimas críticas porque se consideraba que seguía el mensaje estando en manos del saber experto. Un científico o un instituto científico generaba un mensaje que transmitía a un público que, si bien podía interactuar porque se consideraba que podía responder de algún modo, seguía el mensaje estando ya acabado, ¿sí?, por el científico. Entonces, con los cambios de paradigmas que empezaron a surgir, sobre todo en la parte de educación, se generó un tercer modelo que superaba a los dos anteriores. Este tercer modelo reconoce la comunicación de la ciencia como un carácter multidimensional y tiene en cuenta lo contextual del proceso de comunicación que se dé. Y reconoce principalmente en sus premisas que no puede entenderse la comunicación como un proceso de difusión lineal de información. Entonces, este tercer modelo epistemológicamente es diferente a los anteriores porque es de corte constructivista. Los anteriores estaban enmarcados en el pensamiento positivista. Y este modelo es el que actualmente se maneja en la comunicación de las ciencias, donde se sigue manteniendo el foco, digamos, en el conocimiento, en la importancia del conocimiento, pero se tiene en cuenta ya las intenciones y la necesidad del que produce, que sería, por ejemplo, el científico, pero también se tiene en cuenta las características y las necesidades de los actores sociales. Ya no es solamente transmitir un conocimiento, sino tener en consideración lo que el otro, al que vamos con este conocimiento, también necesita, y las características que tiene. Y sobre todo, la diferencia principal con los otros modelos es que en los otros el científico iba con un mensaje terminado, un mensaje producido, acabado, y llevaba el mensaje. En cambio, este modelo lo que propone es que, si bien el científico propone un mensaje, el mensaje termina de construirse en comunión con el otro, ¿sí?, en diálogo con el otro. ¿Por qué? Porque la otra persona también tiene siempre experiencias, saberes del lugar donde vive, que aportan a terminar de construir ese mensaje, ¿sí? Entonces ya sabemos que ahora que las personas no son, digamos, contenedores vacíos a los que hay que llenarlos de conocimiento, sino que lo que tenemos que hacer es generar un espacio donde se puedan poner en común ciertos trabajos, ciertos conocimientos que se generan en el área científica, y ponerlos en diálogo con los saberes de las personas que viven en territorio, teniendo en cuenta, por ejemplo, sus experiencias, sus características socioculturales y demás. Y es ahí donde realmente se genera una comunicación,
donde se interactúa con el otro, donde se genera un proceso social, donde hay un intercambio, y a partir de ese intercambio hay una producción de sentido, que es lo que se llama, ¿sí? Hay dos características principales de este tercer modelo, que es el que refleja la mirada actual de la comunicación de las ciencias. Una es que concibe a la ciencia de una manera que interactúa con la sociedad. No una ciencia encerrada, sino una ciencia que está abierta, ¿sí? Y la segunda característica principal que yo destaco, y aprovecho para destacarla en esta charla, es que ya no toma al saber científico como el único saber, sino que reconoce el saber del otro, el saber no científico. Y muchas organizaciones a nivel mundial ya están mostrando este cambio de paradigma, este cambio de mirada. Entonces estos son, este recorrido sintético que yo les hago es para ponernos a pensar en nuestras propias prácticas. Cuando nosotros generamos acciones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando acciones de transferencia, estamos generando acciones de comunicación. Me pongo a pensar antes de generar algo, ¿cuál es mi objetivo? Son cosas que uno tiene que ponerse a pensar antes de llevar a cabo una acción. Por ejemplo, muchas veces escucho gente que dice, quiero hacer un video, ¿pero para qué? Siempre hay que pensar primero nuestro objetivo y de qué manera, a qué público, y bueno, generar en la oficina de comunicación. La idea es un espacio donde esas acciones estén ya más aceitadas para poder hacer la tarea más fácil del investigador. Pero bueno, yo les propongo a ustedes en que piensen en esto, en qué hacen. ¿Hacen realmente comunicación o hacen transferencia? La mayoría de las veces todos hemos hecho más transferencia. Hacer acciones de comunicación creo que nos demanda ponernos a pensar un poco más en generar espacios donde nosotros estemos predispuestos a un intercambio y de escucha hacia el otro. La mayoría de la gente, hay mucha gente que sigue pensando en que hay que educar, ¿sí? Con este verbo educar entre comillas. Y este educar hace que estas personas que consideran eso estén más proclives a elegir acciones que son de transferencia, quizás hasta sin saber que están eligiendo acciones de transferencia. Y hay personas que son más, tienden a buscar espacios más de diálogo, de encuentro con el otro, de escucha, de participación, y estas personas generalmente son personas que van a estar más proclives a buscar acciones que centren en la participación y la comunicación con el otro, por ejemplo, haciendo charlas y demás, pero en lugares específicos de territorio, por ejemplo, los proyectos de extensión. Entonces, pensar en esto nos habilita para lo que viene, o para las acciones que vienen. Y para las acciones que vienen, yo hablaba con Claudia y hablábamos de que muchas veces se usan conceptos como si fueran sinónimos, sin entender la diferencia, sobre todo en lo que ha sido comunicación, y más en el área de las ciencias. Entonces aparecen conceptos o palabras que se confunden, hablábamos con Claudia: comunicación, divulgación, difusión, diseminación. Entonces la idea era un poco aclarar qué significan o qué abarcan estos conceptos para poder después, cuando los utilicemos, utilizarlos bien. Digamos, cuando vayamos a hacer divulgación, digamos divulgación y no queremos decir comunicación, y así la confusión que a veces se da en la práctica cotidiana. Tenemos claro que comunicación es un proceso social entre sujetos que va y viene en distintas direcciones. Y todos participan, y el mensaje se construye a partir de la participación y el conocimiento de todas las personas que están ahí, ¿sí? Ejemplo de esto para las acciones concretas son los talleres participativos, o las mesas redondas donde se invitan a distintos actores sociales, distintas áreas, y se genera un diálogo para promover un proyecto en común. Esas son acciones concretas de comunicación de la ciencia. En el caso de lo que es divulgación, que siempre se lo ha confundido con comunicación,
La divulgación es un mensaje generado por un saber experto que va dirigido, que va transmitido a un grupo específico que se designa desde el principio de la producción de ese mensaje. La divulgación lo que va hacia un grupo grande, a un grupo, en general siempre se dice que es a toda la sociedad, pero bueno, generalmente son grupos muy extensos, ¿sí? Y que están pensados para transmitir una idea preconcebida por la persona o el grupo que lo hace. Generalmente es un grupo que tiene un saber experto específico. Ejemplo de esto son los audiovisuales que por ahí se suelen difundir en los medios de comunicación, ¿sí? En el caso de la difusión, también es un mensaje generado por un saber experto que va hacia un grupo determinado, pero ya acá hay un público más seleccionado, más determinado, con características propias. Por ejemplo, cuando se hace algún audiovisual, pero que es específico para los estudiantes de biología de segundo año de la universidad. Cuando es el público está determinado y tiene características específicas, ya no es general. Cuando hablamos de diseminación, también es un mensaje producido por un saber experto, pero que va generado para un grupo de personas que comparten un saber experto, el mismo o que están en el mismo mundo académico. Ejemplo de esto son los congresos y las revistas científicas. Estas palabras en general siempre se las ha usado como sinónimo. Hoy sabemos que la divulgación no es comunicación, ¿sí? La divulgación es transmisión. La difusión es transmisión. Entonces, la idea no es decir está mal la transmisión, no quiero que vayan a entender eso, pero sí entender que cuando hacemos una acción de transmisión, lo estamos haciendo conscientes, de que si hacemos el folleto, vamos a utilizar el folleto en determinada actividad, pero no es una actividad de comunicación, ¿sí? Y generalmente las acciones de transmisión, como un corto, un podcast, un folleto, un material para docentes, sirven si están dentro de una estrategia, de un plan de comunicación estratégica que en realidad lo que hace es sumar al objetivo principal del instituto, que es comunicar. Entonces, un poco la idea de la oficina, y cuando ahí Claudia les contaba de este programa, es tener eso, tener un objetivo claro y global que encierre o ayude a darle un marco a todas estas acciones. Hay muchas acciones de divulgación y de transmisión dentro del instituto, pero hay que darles un marco para que se puedan comprender y para que puedan ser utilizadas en contextos sociales donde se le dé participación a la gente y podamos tener ese feedback que necesitamos de la gente para saber si lo que estamos haciendo también les sirve a ellos, porque la ciencia tiene que tener eso, no solamente el aporte de los mismos académicos, sino también el aporte de la misma sociedad. Entonces, bueno, la idea era, con esta pequeña presentación, ponernos a pensar en qué acciones hemos hecho y en qué acciones queremos hacer. Y poder empezar a construir juntos un poco este programa, este plan de comunicación que queremos llevar desde el instituto. Sobre todo para que esté organizado. Una de las acciones que queremos hacer con el programa es eso, organizar las acciones. Y de esa manera, obviamente, vamos a comunicar mucho mejor. Y antes de terminar y de poder escucharlos, porque si no, esto es un monólogo, me gustaría compartir con ustedes un pequeño video. Ahí, Laurita, ¿levantaste la mano? ¿No? Un pequeño video para que ustedes, para mostrarles en realidad, es un video de una académica que se llama Herrera Lima, es una mexicana, que hace muchos años trabajaba en comunicación de la ciencia. A ver si logro compartirlo. Este video es del 2013. Es un poco para mostrarles que
hace muchos años que se viene trabajando en esto de comunicación o transmisión dentro de lo que es la comunicación de las ciencias, y que tenemos que ponernos a trabajar porque venimos como un poco, venimos como lentos respecto a otros países de Latinoamérica, que ya tienen esto mucho más trabajado y mucho más aceitado. Pero bueno, les comparto, dura muy poquito, para que ustedes vean que ya desde el 2013, estamos un poco, se viene trabajando esto en lo que es comunicación de las ciencias. A ver si me dicen. ¿Se escucha? Se escucha bien, perfecto. Perfecto. De hecho, no hay una sola alternativa. Ni siquiera acuerdos generales en términos de qué es la comunicación, ni cuáles serían, digamos, los modelos a los cuales podría uno acudir para entenderla. Sin embargo, sí hay corrientes a las que se adscriben o no ciertos pues, académicos, ciertos estudiosos, y en particular desde los estudios socioculturales, que es el gran ámbito en el que nos movemos nosotros, se pretende concebir, entender a la comunicación como lo que nosotros llamamos producción social de sentido, es decir, un intercambio simbólico en el que haya una comprensión mutua, ¿sí? Y se produzca sentido en común, que finalmente pues es de donde se establece o no un proceso comunicativo, si se logra producir sentido en común. Entonces, esto tiene que ver con concepciones mucho menos transmisionistas, es decir, menos de transmitir información, que rituales, ¿no? Es decir, es la comunicación como ritual, la comunicación en el ámbito de la cultura simbólica, ¿sí? De la concepción simbólica de la cultura, de la concepción estructural. Entonces, bueno, entender la comunicación desde esa perspectiva tiene que ver necesariamente con la cultura y necesariamente con lo social. Comunicar parece que solamente podría referirse a medios de comunicación, incluso necesariamente con tecnología de por medio, ¿no? O sea, tecnología para escribir o para filmar o para fotografiar o lo que fuera. De hecho, la comunicación, pues fundamentalmente es esto, ¿no? Es decir, la coparticipación, el establecimiento del sentido cara a cara, es el principio de la comunicación, ¿no? La comunicación mediada, bueno, es producto del desarrollo tecnológico y no de ahorita, es decir, no de los medios electrónicos, sino desde que se inventó la escritura, por ejemplo, ¿no? O si te quieres ir más atrás, desde que se inventó el lenguaje propiamente, ¿no? Entonces, el lenguaje como tecnología, la escritura como tecnología y ahora los medios electrónicos promueven otras formas de comunicación que fundamentalmente tienen su origen en la comunicación cara a cara. Bueno, un aporte ahí para seguir pensando en cómo esto de la comunicación no tiene nada que ver en realidad con la transferencia. Así que bueno, yo si les dejé al principio, no sé si lo pueden ver, está el link del video por si alguien lo quiere rescatar para algo, volver a ver. Me parece que es muy interesante recuperar. Buenísimo. Sí, lo vamos a copiar de nuevo al link. Sí, porque la gente que entra después, ahí lo copio. Ahí está. Buenísimo. Ahí lo copié nuevamente. Bien. Bien. Bueno, yo creo que lo que ha estado contando Ale estaba súper interesante, sobre todo esto que ella estuvo explicando de los cambios de paradigma, ¿no? Que ella hizo hincapié en cambios de paradigma en educación, en comunicación, perdón, pero esos mismos cambios de paradigma se han dado estos últimos años también en educación, incluso en conservación de la biodiversidad tenemos cambios de paradigma, ¿no? Entonces, creo que esa suma tan rica es lo que nosotros tenemos que ponernos ahora a trabajar y ver cómo hacemos. Por un lado, cómo hacemos para sumarnos al cambio que nos parezca que podemos sumarnos porque nos convenza a nosotros. Pero sobre todo yo creo que lo importante es que nos ayuda a reflexionar
a la hora de que nosotros actuamos, en qué paradigma estamos parados. Eso es re importante. Entonces, esto que decía Ale, bueno, voy a hacer un folleto, voy a hacer una lámina. Bueno, a ver, ¿en qué paradigma te estás parando? O sea, ¿te estás parando en transmitir a determinado? Bueno, perfecto, buenísimo. Ahora, si vos querés otro tipo de llegada, otro tipo de acercamiento, estás pensando en otro tipo de conservación, en otra mirada hacia el público al cual te estás dirigiendo, entonces seguramente tendrás que pararte en otro paradigma y a lo mejor pensar en otra actividad y no en esa. Entonces creo que este ciclo va enfocado a eso, a que sacudamos los paradigmas que tenemos, porque todos ya estamos parados en paradigmas, desde que nos educamos estamos parados en paradigmas, entonces, por lo menos ser conscientes de dónde estamos parados, ¿no? Reflexionar, a ver, hago esto, ¿por qué lo estoy haciendo? Perfecto, ¿eso me convence? Genial, lo sigo haciendo. ¿Eso no me convence? ¿Me hace ruido? Bueno, veamos de qué otra forma lo puedo hacer. Esa creo que es la propuesta clave que tiene este ciclo, y por eso hemos elegido personas específicamente para que nos rompan las estructuras. O sea, todos los que van a venir después de nosotras van a venir a romper las estructuras. Les avisamos desde ya. Así que el que no tenga ganas de romper sus estructuras no venga más a este ciclo, porque se va a sentir muy mal. Pero el que tenga ganas de pensar un poquito y de sacudirse, entonces vengan, porque realmente son gente muy piola y no es gente que se suma a la, no sé, a la moda sin pensar y usa palabras sin pensar. No, o sea, ¿qué estamos, nomás por decir algo, cuando hablamos de alfabetización científica, qué estamos pensando ahí? ¿En qué paradigma estamos parados? ¿Sí? Cuando hablamos de, no sé, de cualquiera de los términos que ahora usamos un montón, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sí, el de cultura científica, claro que vamos hasta de un proyecto que decía cultura científica, cómo llevar la cultura científica. Era un proyecto del año pasado, si no me equivoco. Sí. O sea, el mismo nombre del proyecto, o sea, en el momento creo que nadie se puso a pensar. Yo los invito ahora a que se pongan a pensar. Es que era llevar la cultura científica a... Entonces, ¿en dónde estaba ese proyecto parado? ¿O desde dónde se pensaba ese proyecto? Bueno, eso es un poco lo que queremos hacer. Claro, y que hay detrás de un montón de otras cosas, cuando hablamos de conservación, de desarrollo sustentable, de ciencia ciudadana, todos son palabras de moda, que las metemos en los proyectos porque están de moda. Pero ¿qué estamos diciendo ahí? O sea, todo eso tiene detrás algo. Entonces, bueno, ser un poquito conscientes, un poquito al menos, de qué estamos diciendo cuando usamos esos términos, ¿no? ¿Qué estamos implicando? Y bueno, y usarlos si nos convencen y no usarlos si no. Bueno, gente, entonces, bueno, ya muchos se han ido porque tenemos todos un montón de otras cosas que hacer, así que, bueno, yo creo que podemos dar por terminado esto, y bueno, y los esperamos el próximo miércoles, también puntuales, para las charlas que se vienen. Así que prepárense. Muchísimas gracias. Invitarlos a que si siguen pensando y demás, pueden ir llenando el cuadrito y lo retomamos en el último encuentro. Exacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicas. Chao, hasta luego.